capítulo 4 del segundo libro para poder abonar un poco más a lo que vimos el domingo pasado. Si ustedes recuerdan, el domingo pasado hablamos sobre el deber de la iglesia de apoyar a los necesitados, el deber de la iglesia de poder contribuir a la necesidad de otros, siempre y cuando esa necesidad sea de índole básica, aquella que es importante para la vida, y a las personas que no tienen a nada ni a nadie con ellos, especialmente a las viudas. Recuerda, hablamos acerca de eso. Y dijimos la responsabilidad y el ministerio de las viudas en las iglesias, y cómo este ministerio probablemente, aunque no tengamos a un ministerio formado como tal, sin embargo es un ministerio que la iglesia debe apoyar y en su momento va a apoyar. Ahora, esto nos habla acerca de cómo la iglesia debe de apoyar a las viudas y la forma de apoyarla y cómo es que debe hacerlo. Sin embargo, también la primera responsabilidad antes de la iglesia es para con la familia. La familia debe apoyar, debe de haber responsabilidad por parte de la familia para apoyarlas a ellas. Ahora, hablamos de esto también, y como esto, había principios ahí de apoyo y de ayuda a la necesidad de ella, que también nosotros podemos utilizar como iglesia para apoyar a los necesitados. Es nuestro deber apoyar a los necesitados, a las personas que no tienen. Como iglesia, en la práctica del amor, como nosotros si tenemos el amor de Cristo, se refleja en el amor práctico. Y vimos primera de Juan. ¿Cómo podemos nosotros decir que amamos al hermano? Si alguno de ustedes dice amo a Dios y ve y cierra la puerta contra su hermano, ¿cómo muere el amor de Dios? Si alguien viene y te pide algo, dice la palabra de Dios, y le dice, ve, oraré por ti, caliéntate, ¿verdad? ¿Cómo muere el amor de Dios? El amor de Dios es práctico, y el amor hacia los necesitados es algo que es un resultado del amor de Dios que está en nosotros. Siempre tenemos algo que dar, siempre tenemos algo que compartir. Todos, por muy necesitados que estemos, hay otros siempre más abajo de nosotros con mayores necesidades, si lo decimos de esa manera, ¿verdad? Así que eso hablábamos. Ahora, tocamos el tema de una mujer viuda en el libro de Segunda de Reyes que quiero traer, porque también igual ahí hay algún principio, mejor dicho, que quiero compartir con ustedes para tiempos de necesidades difíciles como este. Entonces quiero compartir con ustedes principios que nos ayudarán a tiempos de necesidad como estos. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de necesidad. Si hablamos de necesidad, todos tenemos necesidad. Si usted es pastor, todos tenemos necesidades. Y las necesidades nunca faltan en nuestra vida. Desde la más pequeña, la más básica, la simple, hasta la más compleja. Pero hay necesidad. Y gracias al Señor, porque esto nos enseña a depender de Dios en nuestra vida. Esto nos enseña que no somos suficientes, nos enseña que el hombre tiene un orgullo que no le sirve para nada. Esto nos enseña que jamás el hombre va a superar al Señor, y esto es algo bueno para nosotros. De manera, decía el apóstol Pablo, que me gloriaré en mis tribulaciones, decía él, porque las tribulaciones en mí producen peso de gloria y también redundan para bien a los que nos aman, a los que aman a Dios. Y esto es algo hermoso. Ahora, hay principios que nos enseñan a nosotros en la palabra de Dios, que nos enseña cómo vivimos en estos tiempos de necesidad. Y tenemos el ejemplo de una viuda en el capítulo 4 del segundo libro de Reyes. Cuando lo tenga me dice amén. Vamos a leer y luego vamos a orar. ¿Amén todos? Amén. Dice la palabra de Dios: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse los hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quieres. Oremos. Padre amado, gracias, Señor.
que eres bueno con nosotros. Siempre nos das tu preciosa palabra. Padre, gracias por darnos paz, porque si no nos volveríamos a la locura, como dice el Salmo, porque tú hablas paz a nosotros. Señor, mira a mis hermanos, mira a mi iglesia, mira a la iglesia, a tu iglesia, Señor. Mira mis necesidades y sé propicio a ellas. Mientras nosotros practicamos tus principios en nuestras vidas, ayúdanos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Este ejemplo y esta historia que vemos nosotros en segundo libro de Reyes, tenemos que verlo dentro del contexto para poder entender nosotros lo que Dios está haciendo ahí. Y digo Dios, porque el Antiguo Testamento y cada uno de los libros del Antiguo Testamento no tiene el enfoque en los personajes que aparecen ahí. El enfoque no es en las personas, no es David, no es Goliat, no es Saúl, no es Samuel, no es nadie de ellos sino Dios. Porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, para que por la fe y la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza, así que teniendo un Dios de consolación y paciencia, sintamos una misma cosa, dice el libro de Romanos. De manera que el enfoque es Dios, es la misericordia de Dios, es el consuelo de Dios, es la paciencia de Dios. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, lo que debe saltar a la vista son los atributos de Dios, no son los atributos de la persona. Aquí no es Eliseo el importante, no es Elías el importante, sino Dios que tiene paciencia y tiene misericordia, y es un Dios que, dice la Biblia, se complace en misericordia con nosotros. De manera que Dios sabe y conoce y entiende nuestras situaciones, cualquiera que sea. Desde la más simple hasta la más compleja lo entiende, lo comprende, de manera que es el único al cual nosotros podemos clamar por paciencia y por misericordia. Y Él lo va a hacer, hermano. Vemos aquí un asunto de una mujer que tenía un serio problema. Dice la Biblia, bueno, antes de eso, una de las cosas que debemos notar aquí es que aparte de cómo el Antiguo Testamento debemos verlo, y no, repito, no de una forma aislada, sino como Dios obra en la vida de los hombres, también debemos ver que la actitud de los reyes que vivían en ese tiempo debía ser una actitud de sometimiento a la palabra de Dios. Los reyes que Dios levantó, donde levantó primero a Saúl, ¿se acuerdan? El primer rey que existió en Israel, porque el pueblo le pidió rey. Queremos tener rey como los otros pueblos. Ah, muy bien. Samuel lloró, le dijo, no llores, Samuel, no te desechan a ti, me desechan a mí. Le levantaré un rey, pero le levantaré un rey que le va a cobrar impuestos, que le va a llevar a sus hijos, que le va a cobrar de todo, ¿no? Y hasta entonces tenemos reyes que hacen eso. Cuando los reyes existieron y vinieron, la palabra de Dios debía ser cumplida a través de los reyes. Y los reyes debían no solamente gobernar la vida civil del pueblo, pero también la palabra de Dios debían de cumplirla para que la palabra de Dios pudiera tener efecto en la vida del pueblo y fuese la palabra de Dios la que los llevase a ellos a vivir sus vidas prácticas, pero no fue así. La Biblia dice que se levantaron reyes que adoraron a Dios, pero levantaron reyes dice que no conocieron al Señor. Y el pueblo sufría. Cuando el justo gobierna, dice el Salmo, ¿verdad? El pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. ¿Sí? Y el rey que Dios levantaba tenía que gobernar al pueblo con justicia, con equidad, con paz, pero había reyes que se olvidaban del Señor. Entonces Dios les levantó profetas. Y los profetas eran por boca de Dios, para que el profeta pudiese hablar al pueblo palabra de Dios, aunque el rey se rebelase. Entonces el primer profeta que miramos fue Samuel cuando habló a Saúl, ¿se acuerdan? Luego David tuvo el profeta Natán que le habló cuando David pecó, ¿recuerdan eso? Ahora, Dios levantaba profetas. La razón por la cual Dios levantaba profetas era para que el pueblo no se olvidase de la palabra de Dios. Y es para que el pueblo atendiese la palabra de Dios, porque a través de los principios de la palabra de Dios, el pueblo debería de vivir. Y debía dar un fundamento. Porque si el fundamento no existía, el justo no sabía qué hacer. De manera que los reyes debían de consultar a los profetas y vivir de acuerdo a la palabra de Dios, pero no sucedió de esta manera. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque esto es lo que pasa aquí en este momento, porque se levantaron reyes. El libro de Segunda de Reyes es un libro que habla de muchos reyes que existieron en Israel, y algunos eran buenos y otros eran malos. Algunos seguían los principios de Dios y otros no seguían los principios de Dios. Cuando esta mujer
viuda, está allí en esta necesidad. Había un rey, Ocosías, hombre malo, en los tiempos de Elías y Eliseo. Y Dios castiga a Ocosías como rey, el octavo rey de Israel, lo castiga porque este hombre no buscó a Dios. Cuando nosotros leemos, y no voy por tiempo rápidamente, en los primeros capítulos del segundo libro de Reyes, leemos que Ocosías, cuando él comenzó a reinar, dice la Biblia que se cayó de una ventana y enfermó. No sabemos si quedó inválido o alguna situación en Dios. Pero Ocosías, que era el rey en ese momento donde Elías y Eliseo eran los profetas, no consultó a los profetas ni consultó a Dios. ¿Saben qué dijo? Mandó mensajeros y dijo: vayan donde Baal-Zebub y pregúntenle si he de vivir o he de morir. Vino palabra de Jehová a Elías y le dijo: ve y intercepta a los mensajeros del rey Ocosías y así diles: ¿quién no hay Dios en Israel que consultéis a Baal-Zebub? Por tanto, así diles: morirás por esta enfermedad. ¡Wow! Fue tremendo. Morirás. Bueno, fue Elías, interceptó a los mensajeros y le dijo: ¿a dónde van? Vamos a consultar a Baal-Zebub, porque nuestro rey ha enfermado. No sabemos si va a vivir o va a morir. Así ha dicho Jehová: decid a vuestro rey: moriréis. Fueron y se lo contaron al rey. Y el rey mandó mensajeros donde Elías, para decirle: dile a ese profeta que venga. Cuando llegaron los mensajeros: varón de Dios, dice el rey que vayas. Si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los tenga todos. Ahora, ustedes pueden leer la historia, pero ¿qué pasa allí? El rey no buscó a Dios, ni tampoco quiso nada con Dios, sino consultó a otros. Y si había abominación, hermanos, en el pueblo de Israel, era cuando el pueblo buscaba otras fuentes para su seguridad, para vivir su vida y no consultar a Dios. ¿Sabe qué pasa ahora? Cuando tenemos necesidad, a quien menos buscamos es a Dios para consultar. Los reyes no consultan a Dios, las hombres no consultan a Dios, nadie consulta a Dios. Y luego cuando estamos en problemas, Señor, ¿qué hago? Y aquí en la historia que acabamos de leer, bajo ese contexto, vemos que Elías ya partió, Elías ya no está, en el capítulo 2 se fue, ahora está Eliseo, y viene esta mujer y llega donde el profeta, una de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Ella tiene una necesidad, y dice que era una mujer de las mujeres de los profetas. Los profetas tenían, como decir, discípulos, personas que estaban con ellos y que los seguían para poder aprender y conocer más al profeta. Eliseo era uno de ellos porque él era hijo de los profetas. El profeta era Elías, recuerdan, Eliseo era como el aprendiz. Los profetas eran un grupo de profetas que estaban alrededor del profeta. Y aquí había una mujer que un esposo de él era uno de los hijos de los profetas. Y dice: mira, tu siervo ha muerto. Y me deja una gran deuda. Han venido los acreedores y ahora se quieren llevar a mis dos hijos para que les sirvan. Ahora miren que había un problema ahí. Y estamos hablando de un problema económico serio. ¿Por qué? La ley mosaica decía que cuando un hombre debía y no tenía cómo pagar, había que hacerlo esclavo o servidor. Había que hacerlo esclavo o servidor, a no ser que fuese del pueblo de Israel. La ley decía: si un hermano o si uno del pueblo, ¿verdad?, se vendiera a ti para esclavizarlo, no lo esclavizarás. Será siervo tuyo, pero no le serás oprobio a él. Ahora, pero si un extranjero o alguien más viene y se esclavizare por algo que debe, entonces sí, cobrarás hasta el último cento. Y aquí tenemos un problema. Había una ley que cumplir. Y es que el esposo de la señora la dejó con un serio problema. Y ella no hallaba qué hacer porque los acreedores le estaban llevando hasta los hijos. Y era legal, era una ley que existía. Ahora sus hijos iban a ser siervos de él porque no tenía cómo pagar. Ahora
Ahora vemos nosotros, en primer lugar, hermanitos, acá, algo que quiero que podamos ver, es la situación en la cual un hombre, un hombre de Dios, un hombre conocedor, veedor de las Escrituras, entra en un problema financiero, un problema económico. Y eso no nos exime a ninguno de nosotros, a nadie. Y esta situación no solamente causa falta de paz y oprobio, pero también puede causar una situación difícil a la familia. Y esto, hermanos, puede llegar a ser algo que roba la paz. Pero, hermanos, esto tiene una final feliz, ¿lo vimos? Ahora, hay principios que la palabra de Dios nos da, el cual nosotros debemos seguir y vivir para poder tener esa paz que Dios quiere que tengamos. Hay principios en los cuales nosotros debemos de ahondar para que entendamos de que es estos principios los que nos ayudan a vivir. La palabra de Dios nos da los principios y nosotros debemos seguirlos. Si nosotros seguimos estos principios, hermanos, vamos a estar como Dios quiere que estemos. Pero ¿qué pasa? Quebrantamos los principios. Hay principios naturales, de la naturaleza, leyes que no pueden ser quebrantadas. Si se quebrantan las leyes de la naturaleza, entonces nosotros vamos directo al fracaso. Lo mismo son los principios de Dios. Si nosotros quebrantamos los principios, vamos directo al fracaso. Y aún podemos decir y orar y decir: Señor es mi ayudador, yo soy hijo tuyo, arrebato, ato esta bendición, viene para mí, etcétera. Pero si has quebrado un principio, no tiene nada que ver, porque has quebrado los mandamientos de Dios. Y no se trata de decir: yo tengo fe, Dios va a proveer y todo lo demás. Está bien si Dios provee cuando nosotros cumplimos sus principios. Pero cuando no lo cumplimos, hermano, entonces significa que tenemos un Dios que falla. No, significa que hemos quebrantado algo de la ley del Señor. Y esto nos está ocasionando tropiezo, falta de paz, desasosiego, etc. Ahora vemos aquí una situación en la cual algo había que hacer. Viene esta mujer y le dice al profeta: mi marido ha muerto y pues vienen los acreedores y se quieren llevar a mis hijos, y entonces ¿ahora qué hago? La ley decía que sean esclavos. Cuando Proverbios nos dice: el rico se enseñorea a los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta, es porque estaba haciendo referencia a esa ley que existía y que Moisés decía que había que pagar de alguna manera. Ahora, el Señor Jesús también enseñó un pasaje cuando habló acerca de una parábola de un hombre que comenzó a hacer cuentas, y vino aquel y le debía 10,000 y no tenía cómo pagar, y entonces le dijo: véndale a él, a sus mujeres y todo lo que tiene para que me pague. La ley había que pagar consigo mismo. Ahora vemos nosotros esta situación aquí. ¿Qué hacer? Y ahí es donde venimos nosotros a ver el consuelo, la paz y el amor de Dios a nuestra vida. Viene esta mujer y le dice al profeta: ¿qué hago? Y él dijo: bueno, ¿qué voy a hacer yo? En primer lugar, uno de los principios, hermano, primero que vemos acá, tan claro, y que lo acabo de decir, es que debemos nosotros consultar a su presencia. Debemos orar. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y el Dios de paz guardará nuestros corazones. Lo primero es: Señor, debo hacer esto, Señor. Dios, aquí estoy en esta situación, Padre, debo hacer esto. Padre, de tu voluntad, de tu mano, Señor, abre puertas. Pero, hermanos, con honestidad. Con honestidad. Porque muchas veces estamos orando, y le digo porque también igual lo he hecho. Estoy orando al Señor y al mismo tiempo ya teniendo una solución acá de lo que yo voy a hacer, y realmente ya no es el Señor, sino soy yo. Esta mujer consultó a quien debía consultar. ¿Recuerdan el rey? Vayan donde va y consulten si he de morir. ¿Y esta mujer dónde fue? Donde el profeta, el que tenía la autoridad y la palabra de Dios para decirle lo que ella podía hacer. No fue a ningún otro acreedor, ni a algún pudiente, ni a algún otro para que le ayudara, no. Fue donde el profeta, y esto es lo primero. Y es donde el Señor, decirle: Señor, ¿qué hago? ¿Dónde estoy? Y el Señor responde, hermano. Responde porque responde. Dios responde. Y a veces su respuesta no es la que nosotros queremos, pero Él responde. A veces Él dice: bueno, está
quietos, conocer que yo soy Dios, reposen. A veces Él da la salida como nosotros pensamos y a veces no, pero Él responde. Y aquí vemos a esta mujer que le responde el profeta. En segundo lugar, le dice en capítulo 4, versículo 2, y él dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, nada. Note lo que dice, tu sierva ninguna cosa tiene, solo una vasija de aceite. Hermano, ¿y usted qué tiene? Nada, hermano. No hay nada para comer en la casa. Solo frijoles. ¿Ha escuchado? A ver, hijo, papi, no hay nada que comer. A veces los hijos, no hay nada que comer. No hay nada que comer. Nada, papi, solo pan. O sea, pan no hay nada. Hay que comer. Solo tortillas y frijoles, pero no hay nada, dice. Esa es la misma respuesta de esta mujer. Nada, ninguna cosa, solo una vasija de aceite. Solo una vasija de aceite. Solo eso. Hermano, Dios va a usar los recursos que tenemos. Los recursos que tenemos en nuestras manos no son nada. Pero los recursos que están en las manos del Señor son bastantes. Recuerda aquel niño de los 13 y los panes. Díganme qué traen. Nada, solo estos panes y estos pececillos. ¿Cuánto eran? 5 y 7. 3 panes, 5 pececillos o al revés. Bueno, por ahí. Hay que borrar eso. Y el Señor los multiplica, dice la palabra de Dios, ¿sí o no? El Señor los multiplica. Dios va a usar lo que tenemos. Ahora, ¿qué tenemos? No lo minimicemos, ni digamos nada. Solo este sueldo, un poquito. Sí, comparado al del otro, claro. Pero esto es lo que tenemos y es lo que Dios nos ha dado. ¿Qué tienes? Nada. Solo una vasija de aceite. Bien. ¿Solo una vasija de aceite tienes? Pues con esa vasija vamos a trabajar, le dice el profeta. Ahora, esa vasija te va a servir para ver la mano del Señor. Ahora, ¿qué debes hacer? Seguir los principios. Y ahí es donde viene la fe. ¿Por qué? Porque la fe actúa cuando nosotros no tenemos nada que hacer. Mientras nosotros estemos haciendo, tratando de hacer y hacer y hacer, la fe no actúa. Quien actúa somos nosotros. La fe empieza a actuar cuando nosotros definitivamente no podemos hacer nada. Y ahí es donde el Señor viene y nos da principios que nosotros debemos seguir. Entonces la primera cosa es consultar con el Señor. La segunda es utilizar los recursos que Dios nos da. Ser agradecidos, estemos contentos con sustento y abrigo, estar en paz con esto, tengamos paz. Si eso es lo que tenemos, Dios va a usar eso. Pero debemos entender que el Señor es el que lo hace. Ahora, note usted, luego después de esto, Eliseo le dice, ve, pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos, pongan las vasijas y empiecen a llenarlas. Y cuando las hayan llenado todo, ¿verdad? Y una vez que hayan llenado cada una, ve y pon la parte. Muy bien, la mujer dijo, ¿qué? ¿Estás loco? No, ¿verdad? Ahí es donde viene la fe. Ahí es donde viene el obedecer la palabra de Dios por fe, hermano. Ahí es donde el Señor nos lleva y prueba nuestra fe. La fe no es, el Señor va a proveer, voy a gastar ahorita, pero Dios va a proveer, Dios va a proveer. No, hermano, no. Eso es locura. Sigamos los principios y confiemos en Él. Pero no hagamos locuras y quebremos principios y nos metamos a problemas y luego digamos, Dios va a proveer. No te preocupes, Dios va a proveer. No. Vea al principio esta mujer, y esta mujer siguió lo que el profeta le dijo. ¿Por qué? Porque Dios estaba actuando, porque era la palabra de Dios y ella tenía que seguir lo que el Señor le estaba diciendo. Ya se me fue el tiempo, hermano. Terminamos acá. Seguimos el otro mismo. Ustedes dicen. Siga, pastor. Ella siguió los principios y el Señor comienza a actuar. La obediencia, hermanos, a Dios y el trabajo. Ahora, vean ustedes la segunda cosa, la cuarta cosa que vemos aquí.
trabajo. ¿Se imaginan? Vecina, ¿no tiene una vasija que me preste? Sí, vecina, ¿cómo no? Gracias. Vecino, vayan hijos, ayuden, vamos. Y todos, ve y dile a tus vecinos que te presten vasijas, no pocas. ¿Se imaginan? Empezaron a pedir vasijas a todos los vecinos. ¿Para qué? Ella simplemente obedeció a lo que el profeta le dijo. Va a pedir, anda a pedir trabajo. No, hombre, si ahí no da. Vayas, no, ¿para qué? Si el otro día un amigo me dijo que nada le dieron los papeles, nunca lo llamaron. Anda, te digo. ¿Cierto, hermano? ¿Sí? ¿Es cierto o no? Sí, eso hacemos. Mira, a ver, orar al Señor. Necesito orar, yo necesito dinero, necesito orar. ¿A qué orar? Sí, las cosas no me van a caer del cielo, hay que moverse. A Dios rogando, me dijo el hermano, y pues más orando. Me dijo, hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí hay trabajo involucrado. Hay que obedecer y trabajar en lo que Dios nos dice. ¿Se imaginan a esta familia, los dos hijos y la mujer sola, fue a las casas a pedir vasijas? No sé si se cansaron y no voy a especular, pero el profeta le dijo, no pocas, que todas, bastante. Hermanos, creer la palabra de Dios, ahí viene la fe. Dios te da el trabajo. ¿Qué te da? No, pues solo es una maquinita y ¿qué voy a hacer con eso si la gente no quiere? Si hoy en día no es visto, ¿para qué voy a ir? Te a preguntar, hazlo. Si hay algo, hermano, de veras que a mí, mis hijos saben, ¿verdad? Súper conmigo. Cuando yo les digo, hagan esto, a mí no me puede. Mientras ya empiezo yo a ponerme un poquito así, bravo, porque no puedo porque estoy caminando muy bien. No me diga que no se puede. A mí diga, lo intenté 3, 4 veces y luego yo le ayudo, pero no me diga que no se puede. Hay que hacerlo. Mire, no se puede, ya luego yo vengo y lo hago, no se puede, pues no se pudo, pues ni modo, nos regresamos porque no se pudo. Pero lo hicimos, y ya nos dimos cuenta que no se pudo, pero quedo aquí yo, no se pudo, no debe poder hacer. A ver, ¿verdad que estoy haciendo esto? ¿Cree que se pueda? Sí se puede, ¿cómo? Ayudarme, y ya se pudo. Esto tenía que hacer, hermano, ir buscar trabajo, agarrarlo y hacerlo. Que me pagan poco, pastor, y que mire con eso. Eso es lo que Dios te dio. Trabájalo. Dale gracias a Dios. Hay quienes no tienen nada. Me duele mi corazón. Me mandan currículos. Me llaman. Me dicen de lo que sea. Hermano, duele. De lo que sea. Y hay quienes tienen poco. Solo esto. No tengo nada. Y aquí el profeta dijo, haz lo que tiene. Entonces ellos fueron, pidieron las vasijas, dice la Biblia, y luego después las trajeron y comenzaron a llenar. Yo no sé cómo es esto, hermano, pero dice la Biblia que echaban el aceite y la ponían aparte. Echaban el aceite y la ponían aparte. ¿De dónde sale el aceite? Seguían echando el aceite, la van poniendo aparte. Y ahí estaba involucrada la familia. Los hijos deben ayudar. Si vives en la casa, ayuda. No te están cobrando, pero ayuda. Hay que ayudar. No, que doctor, que pobrecito. No, hay que enseñarle responsabilidad. Ya le dije el domingo pasado, ¿verdad? Si no lo necesita el dinero, está bien, póngamelo en la cuenta y ahí tengo. Póngaselo en la cuenta ahí y después se lo da. Pero que ayude. Ahora dice la Biblia que llenaba, iba. Y luego le digo, tráigame otra, ya no hay. Se suele hacer. Hermano, ¿cómo es eso? No sabemos. Pero qué emocionante, ¿no? ¿Cómo cesó el aceite? No sabemos. Pero ahí cesó. Y luego dice la Biblia que hubo obediencia. Involucró a los de su casa. Vino luego ella y se lo contó al varón de Dios. Varón de Dios, hice lo que me dijiste, eché el aceite y cesó. Muy bien. Tienes para vivir unos cuantos años, le dijo el varón de Dios. Guárdalo, que nadie te lo quite, no le dejes a nadie. Úsalo y vive con tu familia porque es tuyo, tú lo tienes. Tú te lo ganaste. A ti te lo dieron. No. Y le dijo el varón,
tus acreedores y tú vives con lo que quieras. Siguiente principio. Ya trabajaste, vende y paga. ¿De qué se estaba ella quejando? De que la iban a dejar sin sus hijos. Ese era el problema mayor. Las prioridades, las prioridades. Cuando nosotros prometemos a Dios, debemos nosotros cumplir. Cuando nosotros nos comprometemos, debemos cumplir la responsabilidad. Por ahí viene el pregunta, pastor, ¿pedir prestado es pecado? No. La responsabilidad no es pecado. Si tienes responsabilidades, si tienes cómo pagar, está bien. Pero cuando ya tus responsabilidades se llegan a un punto donde no puedes, entonces debes de hacer algo. Vende y paga. Tristemente, yo crecí cuando vivíamos nosotros de la pobre pulperita, porque siempre hay una pulpería, ¿verdad?, en el pueblo, en la colonia. Y íbamos allá, los fulanitos, sí, ¿qué dice mi mamá que le mande? Y ahí le mandaba, y ahí íbamos comiendo. Los fulanitos, sí, ¿qué dice mi mamá que le mande? Y le mandaba. Luego cuando llegaba el día de pago, nosotros los del señor fulanito, a mí, no le vamos a pagar. Ah, sí, usted tiene que comer. Nosotros no, sí, usted, nosotros poco a poco se fue, hasta que la pulpería del fulanito desapareció. Cuando la Biblia nos dice, no le va a nada a nadie, ¿usted lo ha leído? Sí. Porque la Escritura dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Sabe por qué? Por amor. Por amor. El amor, hermano, se refleja cuando yo pienso en el hermano, en la persona, en el prójimo que está esperando. Está esperando. Por amor. El Antiguo Testamento decía, no le retendrás tu camisa al pobre, decía, hasta la mañana siguiente. Porque el pobre venía, yo voy a pagar con mi camisa, vaya, pues dame tu camisa. No se la retendrás, te la darás. No le retendrás el colchón a tu prójimo porque es el único que tiene para dormir. Había que hacerlo. Priorizar necesidades, priorizar es importante. Y luego al final, y con esto termino, y le dice, paga tus acreedores y vive con lo que te quede. ¿Con qué debemos vivir? Volvemos otra vez al principio, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Qué te queda? Pastor, eso, hermano. Pastor, al final solo 500 lempiras me quedan de mi sueldo. Vive con lo que te quede. Con 500 lempiras, pastor. ¿Quién vive con 500 lempiras? El Señor sabe cómo podemos vivir con 500 lempiras. Pregúntele usted a que vive allá por el río, 500 lempiras hacen maravillas, dice, ¿verdad? Hace maravillas. No, pero es que mis hijos tienen que comprarles la pizza y darles para que coman en la escuela. Hay que comprarles el pastelito de cumpleaños, pobrecito, nadie le celebra el cumpleaños. Y ve con lo que tienes. El Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé, hermano. Podemos estar contentos con tener sustento y abrigo, podemos estar contentos. Podemos estar contentos porque Dios es fiel y proveedor. Y Dios le dio a aquella mujer, la Biblia dice, Dios le dio a aquella mujer y al final el profeta de Dios, el consultar a Dios, le ayudó con sus problemas. Nadie más nos puede sacar de eso que el Señor. Nadie más. El Señor es fiel con nosotros. El Señor es fiel con usted, fiel con nosotros. Digámosle a Él y Él nos va a dar la salida. Sea cualquiera que sea la situación, el Señor nos va a dar la salida. Si vivamos bajo los principios de la palabra del Señor, no inventemos otras cosas que pensemos. No, es la palabra del Señor la que nos dice. Y cuando vayamos a hacer algo, si estamos quebrantando un principio bíblico, entendamos que al final vamos a tener resultados y no digamos, Señor, ayúdame. Y el Señor nos va a ayudar. Va a decir, otra vez te metiste, pues está bien, pero no tentarás al Señor tu Dios. Muchas cosas de estas puedan estar pasando. Esta viuda pobre nos enseña a nosotros a través de la palabra de Dios la misericordia, la bondad y el consuelo de Dios. Confiemos en esto, encomendémonos al Señor y pidámosle su ayuda en esto. Oremos. Padre amado, gracias te damos, que tú eres bueno, para siempre tu misericordia.
Señor, perdónanos porque te hemos fallado, no te hemos buscado para tomar decisiones como debemos hacer. Y cuando lo hemos hecho, Señor, nos han engañado nuestros pensamientos, hemos creído que eres tú y hemos quebrado nuestros principios. Ayúdanos, Padre, tú eres fiel, tú eres nuestro proveedor, tú sabes lo que necesitamos. Ayúdanos a ser sabios, a poder vivir para ti. No permita, oh Señor, que el enemigo se mofe o diga cosas malas de nosotros, porque tú eres nuestro Padre y tú nos provees, porque tú eres un Dios en medio de todo. Ayuda a mis hermanos. Tú sabes las situaciones en las cuales se puedan encontrar. Padre, yo te pido que puedas poner luz en su mente, en su corazón, para que puedan saber hacia dónde ir, para que puedan ser ayudados, para que puedan ver tu mano de poder y tu providencia en cada una de sus vidas. Señor, las necesidades son muchas, el mundo nos habla de que vienen peores, pero nuestra vista no está puesta en este mundo, está puesta en ti. Ayúdanos a confiar en ti. En el nombre de Jesús, danos paz y llévanos contigo. Amén.